Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como InvierteP. Este sistema se crea a través del Decreto Legislativo 1252 el 1 de diciembre del año 2016 y entra en vigencia el 24 de febrero del 2017. Deroga la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP. Con Decreto Legislativo 1432, el 16 de septiembre del 2018, se modifica alguno de los artículos del Decreto Legislativo 1252. Con Decreto Supremo 242 se aprueba el texto único ordenado del mencionado decreto. Cuenta con su reglamento aprobado con Decreto Supremo 284 del 2018, Economía y Finanzas. Del mismo modo, tiene la Directiva General número 01-2019, Economía y Finanzas, aprobada con la Resolución Directoral 01-2019, el 22 de enero del 2019. El ente rector de este sistema es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. El InvierteP es el sistema que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. ¿Cuáles son los beneficios del InvierteP? Es un sistema que permite reducir las brechas sociales y económicas porque selecciona carteras de proyectos de acuerdo a las necesidades de la población. InvierteP facilita el cierre de brechas, la integración intersistémica, el planeamiento estratégico, mejora de ejecución, hace que los procesos sean más ágiles y la formulación de proyectos más simples. Hace el seguimiento de responsabilidades. Además, facilita que los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales estén articulados en una sola dirección para impulsar el desarrollo de nuestro país. Considera que el ciclo de la inversión está compuesto por 4 fases: la fase de programación, la fase de formulación y evaluación, la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Fase de programación multianual de inversiones. Es la primera fase del ciclo de inversiones. En esta fase se lleva a cabo un proceso de planificación articulado con otros sistemas administrativos para la identificación, selección y priorización de una cartera de inversiones, considerando como principal objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias. Dichas brechas son los servicios que debe de brindar el Estado a la sociedad, relacionados a los objetivos y metas de desarrollo del territorio nacional. Componentes del Programa Multianual de Inversiones. Tenemos 3 componentes. Como primer componente tenemos el diagnóstico de brechas. Este es un instrumento que nos permite a la identificación y situación de las brechas de acceso al servicio público que existe en el territorio. Es efectuado a partir del cálculo de los indicadores de brechas. Segundo componente, criterios de priorización. Son parámetros que permiten a la jerarquización de las inversiones. Tercer componente, tenemos la cartera de inversiones. Es el conjunto óptimo de inversiones orientadas al cierre de brechas del territorio. Actores de la fase de programación multianual de inversiones. Los actores que intervienen son la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, es el órgano responsable de la fase de programación multianual de inversiones del ciclo de inversiones, en el ámbito de la responsabilidad funcional de los sectores del gobierno regional y gobiernos locales. Órgano resolutivo es el ministro, el titular o máxima autoridad ejecutiva del sector,
En los gobiernos regionales, el órgano resolutivo es el gobernador regional y en los gobiernos locales es el alcalde. La unidad ejecutora de inversiones son los órganos responsables de la fase de ejecución del ciclo de inversiones. La unidad formuladora son los órganos responsables de las fases de la formulación y evaluación del ciclo de inversiones. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones es el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Fase de formulación y evaluación. Su objetivo es lograr la formulación de inversiones necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento de las fuentes de financiamiento. Esta fase posee 4 puntos importantes. Es responsable de la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión. También elabora las fichas técnicas y los estudios de preinversión para sustentar la concepción técnica, económica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión y la CIOAR se registra en el Banco de Inversiones. Asimismo, esta fase permite declarar la viabilidad de los proyectos de inversión y aprobación de la CIOAR. Naturalezas de intervención. Los proyectos de inversión poseen 3 naturalezas: creación, mejoramiento y ampliación. Creación. Son intervenciones orientadas a dotar del bien o el servicio en áreas donde no existe la capacidad para proveerlo. Es decir, no hay una unidad productora, se incrementa la cobertura del bien o el servicio. Mejoramiento. Son intervenciones sobre una unidad productora orientadas a cumplir el nivel de servicio y o los estándares de calidad de los factores de producción establecidos por el sector competente. Ampliación. Son intervenciones orientadas a incrementar la capacidad de una unidad productora existente para proveer un bien o servicio de nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del bien o el servicio. En el artículo 12.1 de la Directiva para Formulación y Evaluación del INVIERTE-P señala los niveles para declarar viabilidad a los proyectos de inversión según su complejidad. Para los proyectos de inversión hasta los 750 UITs se realiza una ficha técnica simplificada. Para los proyectos de inversión mayores a los 750 UITs y menor a los 15.000 UITs se elabora una ficha técnica estándar o un perfil. Para los proyectos de inversión mayores o igual a los 15.000 UITs o menor a los 407.000 UITs se debe elaborar un perfil, que son proyectos de inversión de alta complejidad. Para los proyectos de inversión mayores o igual a los 407.000 UITs se debe elaborar un perfil reforzado, que son proyectos de inversión de alta complejidad. Fase de ejecución. Las inversiones ingresan a la fase de ejecución siempre que cuenten con el registro en la programación multianual de inversiones y la declaración de viabilidad en el caso de proyectos de inversión y programas de inversión, y la aprobación en el caso de IOR. ¿Qué involucra la fase de ejecución? La fase de ejecución involucra la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones públicas. ¿Cómo se ejecutan los proyectos de inversión? Los proyectos de inversión se ejecutan en base a componentes: infraestructura, mobiliario, equipamiento, capacitación. Se concretan mediante obra, bienes, servicios. Los requerimientos se realizan en base a el expediente técnico, especificaciones técnicas, términos de referencia. Recuerda, la fase de ejecución empieza con la aprobación del expediente técnico y culmina con la liquidación del proyecto de inversión. Fase de funcionamiento. Comprende la operación y mantenimiento de los activos obtenidos como resultado de la ejecución de las inversiones y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En este sentido, la entidad responsable del funcionamiento de los activos debe garantizar su funcionamiento. ¿Qué comprende la fase de funcionamiento?
Podemos caracterizarla en 3 módulos o subfases: la provisión de los bienes y servicios implementados con la inversión, la operación y el mantenimiento de los activos generados con la inversión y la evaluación ex post de las inversiones. ¿Qué es la evaluación ex post de las inversiones? Es un examen sistémico e independiente de una inversión, la cual se realiza con el fin de determinar su eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y relevancia o pertinencia de sus objetivos, conforme han sido planteados en los documentos técnicos, fichas técnicas o estudios de preinversión, después de haber dado culminado con la ejecución física e iniciada la fase de funcionamiento. Se pueden caracterizar por tener 2 objetivos: verificar si las inversiones cumplieron con los objetivos establecidos y generar conocimiento para fortalecer el ciclo de inversiones. Recordemos, la evaluación ex post tiene 2 propósitos principales: corroborar que las inversiones efectuadas cumplieron con los objetivos establecidos en la programación multianual y en su formulación y posterior evaluación, y generar conocimiento y aprendizaje que permitan optimizar el funcionamiento de cada una de las fases del ciclo de inversiones. Somos de la Maestría de Administración con mención en Gestión Pública de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.